Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es el mensaje de la palabra del Señor. Leemos en el libro de los Hechos, en su capítulo 3, del 1 al 10. Dice pues la palabra de Dios: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era él el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Alabado sea el Señor. En esta historia, mis amados amigos, un día común como cualquiera, se presenta la siguiente escena. Había siempre una hora señalada para la oración, y es que los de Israel les gustaba orar a la hora novena. Entiéndase que cuando se dice la hora novena es porque ellos empezaban a contar el día a partir de las 6 de la mañana. Entonces, si usted cuenta 9 horas después de las 6 de la mañana, le va a dar las 3 de la tarde. Esa era la hora acostumbrada por los israelitas para orar en el templo. Era común que los apóstoles fuesen a orar a esa hora. Era común que las personas de una devoción cristiana o de una devoción hacia el Señor estuviesen siempre en esa vida constante de oración. Pero había un hombre totalmente diferente a los apóstoles. No tenía una vida de consagración, no tenía una vida de devoción, pero fíjese, iba todos los días al templo, pero nunca entraba, porque su objetivo no era escuchar palabra de Dios. Su objetivo no era ser bendecido por el Señor. El objetivo de este hombre tampoco era escuchar las alabanzas que se entonaban para glorificar el nombre del Señor, ni tan siquiera para escuchar los testimonios que compartían algunos de los feligreses. Todo el servicio, todo el culto y todo lo que se hacía era dentro, pero este hombre se quedaba fuera. Quizás no era porque él quería quedarse fuera, quizás no era porque a él no le interesaba, quizás no era porque no quería escuchar la palabra de Dios. Es que este hombre, lamentablemente, había sido cojo de nacimiento. Este hombre no podía pararse. Este hombre no podía caminar. Este hombre lo llevaban siempre a ese lugar, porque ni tan siquiera él iba por su propio pie, sino que lo llevaban y lo ponían siempre en la puerta del templo, y especifican el nombre de esa puerta, la cual se llamaba La Hermosa. El objetivo de quienes lo ponían ahí era para que los demás que pasasen se apiadasen de este hombre, para que los demás que entrasen a la iglesia a orar tuviesen un poquito de compasión, un poquito de misericordia, y que en el momento de verle postrado en el suelo, entonces metiesen sus manos en los bolsillos y pudiesen sacar alguna dádiva, una moneda, algo que pudiese ser de beneficio para este hombre. Y cada vez que alguien se acercaba a la iglesia,
Cada vez que alguien se acercaba al templo, este hombre estaba poniendo la mirada fijamente en cada transeúnte, como diciéndole: mira, aquí estoy yo postrado, mira, aquí yo estoy sin poderme mover, mira, aquí yo estoy en estas condiciones de lástima y de pena. Quizás a algunos solamente los miraba, pero a otros él quizás le decía directamente, como le dijo a Pedro y a Juan cuando éste entraba. Dice que este hombre les rogaba que le diese una limosna. Alabado sea el Señor. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, o quizás a algunas otras personas, pero es bueno dar cuando usted siente hacerlo. Es bueno dar cuando usted se siente tocado. Es bueno dar cuando usted se propone ayudar. Es bueno dar cuando usted le nace del corazón poder hacerlo. Pero a veces como que no nos sentimos muy llamados a darle a algunas personas. Y esto es porque muchas veces hasta dudamos si realmente la persona está en esas condiciones físicas que presenta. En nuestro país y en otras partes del mundo hemos visto videos de informaciones donde personas se hacen pasar por inválidos, se hacen pasar por los minusválidos, se hacen pasar por tener cierta limitación física que le impide caminar y que le impide trabajar, y uno al verlo luego descubierto que son muchas veces engaño, uno como que se le cierra la sensibilidad y el corazón para poder contribuir con cada uno de ellos. Pero fíjese, con este hombre no era así, porque este cojo de nacimiento todo el mundo lo conocía, porque él siempre estaba en la puerta del templo. Parecía ser como que ese era su dominio, parecía ser como que ese era su punto de trabajo, donde es posible que muchas personas siendo niños crecieron conociendo a ese cojo. Y ya habían personas inclusive que hasta presupuestaban en su economía el poder darle una contribución y una limosna a ese cojo. Pero ¿qué sucede con Juan y Pedro? Juan y Pedro no estaban acostumbrados a ir a ese lugar. Juan y Pedro estaban comenzando un ministerio nuevo después de la partida de Cristo. Juan y Pedro estuvieron andando con Jesús por casi 3 años y medio. Y luego es que entonces toma la vida de rutina dentro de la devoción y la oración y la búsqueda espiritual. Ese día precisamente, cuando Juan y Pedro van al templo, es posible que el cojo sea la primera vez que ve a Juan y Pedro entrando a ese lugar. Y por lo tanto empiezan a rogarle que le diese una limosna. Alabado sea el Señor, una contribución. Pero en Pedro y en Juan había algo. En Pedro y Juan había algo más que una simple intención de querer ayudar. En Pedro y Juan había la unción del Espíritu Santo de Dios. En Pedro y Juan había la promesa que el Señor había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pedro y Juan estaban llenos del poder de Dios. Pedro y Juan estaban llenos de la misericordia del Señor y hacen uso precisamente de eso que tienen. Porque a veces usted y yo podríamos ayudar, no necesariamente con recursos económicos, con dinero. Hay otros tipos de ayudas que se pueden brindar, pero Pedro y Juan tenían no solamente lo que podían ayudar por el momento. Pedro y Juan tenían lo que podría ayudar para siempre a este hombre. Por eso Pedro y Juan fijan los ojos en él y le dicen: míranos. Entonces él estuvo atento, como quien dice: aquí viene este hombre
estos dos posiblemente sacarán de sus valijas una gran ayuda, porque fíjase, no solamente está dando un recurso. A veces damos algo a una de esas personas, pero no le miramos a los ojos. Y a veces la compasión que usted muestra al saludarlo y al decirle cómo tú estás, o dedicarle un segundito de compasión y decirle: hola, soy fulano de tal y estoy pasando por aquí. Yo quiero que el Señor te bendiga y yo quiero que el Señor haga algo en tu vida. Pero no, la verdad es que si nosotros repasamos las veces que damos algo a algún mendigo, a un limosnero, es casi sin ni tan siquiera mirarle a los ojos. Pero qué bueno que Juan y Pedro le dicen: míranos. Y él entonces, esperando atentamente como quien va a recibir algo, lo que recibe es una excusa aparente de parte de Pedro cuando dice: no tengo plata ni oro. Alabado sea el Señor. Esas palabras no son muy alentadoras, porque cuando un necesitado está postrado y está esperando algo de dinero, de ayuda económica, y lo primero que se le dice es: no tengo plata ni oro, eso desalienta por completo. Pero qué bueno fueron las palabras siguientes de Pedro, cuando dijo: pero de lo que tengo te doy. Alabado sea el Señor. Oh, qué bueno que nosotros, aunque no tengamos plata ni oro, pero quizás tenemos un pantalón, quizás tenemos una camisa, quizás tenemos un polochero, una falda o unos zapatos para poder ayudar, o quizás tenemos un litro de leche, o quizás tenemos una libra de arroz, o quizás tenemos un paquete de habichuelos, de guandules. Pero Pedro tenía otra cosa más importante que las cosas materiales. Pedro tenía el poder del Señor, la autoridad del Señor, el poder de Dios que actuó en su vida y dijo: de lo que tengo te doy. Alabado sea el Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alabado sea el Señor. ¿Creyó el cojo esas palabras? ¿Estuvo creyendo realmente lo que dijo Pedro? Él se levantó y caminó. La Biblia dice que Juan y Pedro le tomaron por la mano derecha y los levantaron, lo ayudaron a levantarse. Y en el momento de que dijo Pedro la palabra, pero también le ayudó a ponerse de pies, porque a veces no basta simplemente con decir la palabra, hay que ayudar la fe del otro. Pues empezaron a ponerle en pies. Entonces dice que se afirmaron sus pies y tobillo. Alabado sea el Señor. Y no dice que empezó a caminar este hombre, porque el que empieza a caminar asistido de las manos pareciera ser como si lo llevan agarrado, y camina porque lo llevan agarrado. Pero la Biblia dice en el versículo 8 que no fue que simplemente se levantó, sino que una vez afirmados los tobillos, saltando se puso en pies y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno. La mayoría de las personas que reciben hoy en día un milagro, un favor de parte de Dios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las personas cuando son sanados? ¿Qué hacen las personas cuando muchas veces piden la oración para que algo se realice en su vida y luego entonces se realiza el milagro? La mayoría simplemente dan gracias al Señor, pero no entran al templo. No entran al templo, no empiezan a congregarse, no le dan su vida a Jesucristo, a diferencia de lo que hizo este cojo. Este cojo entró en el templo, anduvo y saltó y alabó el nombre de Dios mientras estuvo Juan y Pedro en el templo. Este hombre no se callaba, este hombre no se paraba de alabar y de agradecer lo que Dios había hecho en su vida. Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas, cuántas cosas lindas hace Dios por nosotros constantemente. ¿Y de qué manera le pagamos? Siendo apático a la palabra de Dios,
siendo apático al mensaje de Cristo, siendo apático a la invitación de entrar y convertirse y entregar su corazón al Señor. Esto provocó esta algarabía del cojo que había sido sanado, esta algarabía de este hombre que había sido libertado, esta algarabía de este hombre que no cesaba de saltar y de dar gloria al Señor, hizo que el pueblo empezase a reunirse y a preguntarse quién es este hombre. Pero este es el hombre que estaba todos los días postrado pidiendo limosna ahí en la puerta del templo. ¿Qué le acaba de acontecer? ¿Qué le sucedió? Porque este hombre lo conocemos. Esto no es una obra de teatro. Esto no es ficticio. Algo sucedió en este hombre. Algo sucedió en aquel señor. Porque siempre estaba ahí porque lo llevaban y nunca lo habíamos visto caminar, ni cuando niño tan siquiera. Y hoy no solamente camina, hoy no solamente da pasos. Este hombre está saltando. Este hombre está alabando al Señor. Este hombre está dando gloria al Señor porque un gran milagro había acontecido en su vida. Amado amigo, de la misma manera en que Dios hizo un milagro en este cojo, también lo puede hacer en tu vida. Él puede sanarte de cualquier tipo de enfermedad, pero la peor enfermedad que tenemos es la del pecado. Y ese pecado que te atormenta, ese pecado que te agobia, ese pecado que no te deja dormir, hoy, al igual como Jesús hizo la obra a través de Pedro en ese cojo, te decimos, míranos en este momento, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor te dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabado sea el Señor. No importa si tu problema es físico, no importa si tu problema es emocional, no importa si tu problema es espiritual, el Señor hoy precisamente quiere salvar tu vida. Dios te bendiga.